Bienvenidas y bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate de Canal 44. Como siempre, son muchísimos los temas que tenemos para abordar en este programa. Ya es otoño y las campañas como si llevaran muchos meses y todavía falta pues otro tanto más para la elección presidencial del próximo año. Le doy la bienvenida a mis compañeros y compañera. Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Buenas noches. Así es, ya demasiado partidizada la vida del país. Casi todos los temas giran en torno a las campañas electorales, así que seguramente ese será el toque que le daremos a algunos de los temas de los que platicaremos esta noche. Jaime Barrera, buenas noches. Hola, Sonia. David, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Con Todo Respeto. Pues sí, efectivamente mucho, como cada semana, de qué platicar, así que, David, ¿iniciamos? Pues sí, efectivamente, la vida partidizada y polarizada de este país y de todas las naciones. Vamos a ver este tuit a propósito de la elección en Ecuador, donde sorpresivamente ganó un empresario que no era el favorito, pero que en retrospectiva parece ser que sí tenía con qué ganar. Dice Bernabé Gutiérrez: Ecuador da ejemplo al mundo. A través de la vía electoral constitucional y pacífica, eligieron como presidente a Daniel Noboa. Solo así los pueblos cambian de gobiernos en democracia. Efectivamente, un país que se tambaleaba por la crisis económica y por la inseguridad a partir de un embate de los cárteles mexicanos y de los propios ecuatorianos, había estado al borde de la crisis. Y súbitamente alguien que no era favorito al arranque de las campañas, tras el magnicidio, el asesinato de uno de los candidatos predilectos, este joven de 35 años, hijo claro de un empresario político con una carrera muy amplia, que había sido 5 veces candidato presidencial, pues dio la sorpresa derrotando a la candidata correísta del anterior presidente Rafael Correa, que era la favorita, y dando la sorpresa de una elección pues bastante concurrida, pacífica, que le permite ser proclamado por propios extraños como el próximo presidente de Ecuador. ¿Cómo la ves, Sonia? Bueno, primero me gustaría empezar con lo que vemos en esta fotografía de la imagen que teníamos hace unos momentos, en donde aparece el candidato ganador con chaleco antibalas. Sí. Que eso nos habla del ambiente en el que se desarrolló la campaña en Ecuador. Comentabas el tema del asesinato de uno de los candidatos. Ahí está de nuevo la fotografía, es impresionante. Lo vimos a él y a los otros candidatos hacer campaña con una seguridad, rodeados prácticamente de elementos de seguridad y con chaleco antibalas. Incluso uno de los candidatos, el que sustituyó al candidato asesinado, a veces hasta con casco, ¿no? Claro. Por el tema de los francotiradores y todo esto. ¿Qué es lo que sucedió en Ecuador? Bueno, pues lo que está viviendo muchos países de América Latina, una crisis económica muy fuerte, un proceso de migración tremendo ante la crisis económica, pero sobre todo una crisis de inseguridad ante el fuerte control que están teniendo los cárteles de la delincuencia organizada, que ya no podemos decir que sean cárteles de la droga, ya hemos platicado en otras emisiones, la diversificación de negocios que está teniendo la delincuencia organizada y que han ido expandiendo, sobre todo los cárteles en México y algunos de Colombia, han ido expandiendo sus negocios hacia otros territorios en América Latina. Creo que había cierta duda, como mencionas, David, no arrancó como el que tenía como preferido o favorito, porque pues siempre había la duda de la alternancia, ¿no? De si después de un gobierno de centro derecha se iba a ir hacia la izquierda. Sin embargo, parece que la desconfianza que sigue habiendo todavía en muchos países de América Latina hacia la izquierda es muy contundente. Y bueno, finalmente, aunque Noboa se dice de centro derecha, bueno, pues lo vimos en algunos de los pronunciamientos que hizo a lo largo de la campaña, es un candidato muy conservador. Su ideología es muy conservadora en los temas polémicos. Es un candidato que le apuesta mucho a la iniciativa privada para resolver los problemas de Ecuador, y esto fue lo que generó confianza en la población. El triunfo es contundente, más de 50%, 52% de los votos en esta vuelta. Entonces, me parece que la derecha, el centro derecha, vuelve a convencer en que se puede tener condiciones moderadas en un gobierno, ¿no? ¿Tú, Jaime? Así es, a ver, yo creo que el asesinato de hace unos meses del candidato a Ecuador determinó mucho
la victoria electoral de este joven hijo del empresario pues más acaudalado de Ecuador, hay que decirlo Bananero. así. Yo iba a decir que era un candidato bananero, porque literalmente literalmente es un candidato bananero. Su papá es el empresario más rico, fruto de las exportaciones de plátano de Ecuador al mundo. Y yo sí creo que toda esta tensión de violencia que había en Ecuador, de la crisis que mencionaba Sonia, y propició las condiciones para que la gente, dentro de cierto temor y preocupación, votara por alguien con este perfil conservador de la derecha, del hijo de un empresario joven, alejado de los perfiles políticos que estaban acostumbrados a estar ahí en el juego, en las disputas del poder en Ecuador. Y es lo que está pasando en muchos países, donde figuras emergentes, claro, ante la falta de esperanza, ante el hastío de los liderazgos políticos por tanta promesa no cumplida, pues estos liderazgos emergentes son los que luego en las elecciones hacen clic con el electorado. Habrá que ver si pues, su madurez ayuda a salir Ecuador adelante. Se me ocurre un poco Chile, claro, que con Boric pues, no ha alcanzado lo que se pretendía en Chile. O peor, El Salvador. O El Salvador. O Guatemala. En fin, yo creo que una de las cuestiones interesantes de América Latina es el surgimiento de estas figuras no tradicionales, de estos outsiders, exacto, tanto de derecha como de izquierda, que están irrumpiendo en la escena política. Y la otra gran constante, lo hemos dicho muchas veces aquí, es la debilidad institucional, que no soporta a veces los jaloneos políticos y a veces lleva a las quiebras de las democracias. En fin, ya veremos qué pasa, no con este caso, que creo que está muy cantado, sino de otros mucho más interesantes y polémicos, como el de Guatemala, donde también ganó un candidato interesante, él sí de centro izquierda, progresista, pero que parece ser que lo pueden impedir que llegue. Bueno, vamos a ver ahora otro tuit interesantísimo de Gurú Político, a propósito de la iniciativa de los legisladores del grupo parlamentario de Morena para eliminar 13 fideicomisos que suman un total de poco más de 15,000 millones de pesos, ahorros del Poder Judicial para prestaciones y condiciones laborales de los trabajadores de ese poder público. Y el tuit dice: el día de hoy los diputados federales decidirán si desaparecen los fideicomisos de los excesos y lujos del Poder Judicial. ¿Estás de acuerdo en que los desaparezcan? Híjoles, es una pregunta tan retórica como tramposa, porque hay mucho más de fondo en este asunto. Lo cierto es que hoy se toma una decisión importantísima para la división de poderes de este país, para la viabilidad del Poder Judicial y para la impartición de justicia en México. Creo que en términos políticos y sociales, la discusión está ganada gracias a la pésima reputación de jueces, magistrados y ministros por el exceso y los escándalos de corrupción de algunos cuantos, pero en general porque no hay una credibilidad, no hay una confianza en este poder. Y sin embargo, pues es un fondo, son una serie de fideicomisos importantísimos que el presidente ha entendido que al quitárselos asfixiará fiscalmente a un poder público y en ese sentido lo terminará por someter. ¿Qué están viendo ahí? Es esta tendencia del presidente de jugar con medias verdades siempre para jugar y para ganar políticamente. O sea, es el tema de los fideicomisos que había para la ciencia, el tema de los organismos constitucionales autónomos, en los que efectivamente hay excesos y había que revisarlos, había que pues quitar todo esto, ¿no? Erradicar los abusos y los excesos que evidentemente existían. Pero pues Andrés Manuel y el gobierno de la 4T siempre agarran y cortan de machetazo algo que si se revisa tiene que ser necesario y que si vamos al fondo incluso puede ser inconstitucional que se apropie de esos fideicomisos que no están hechos de aportaciones del Estado, sino que son ahorros propios del personal del Poder Judicial. Sin decir con esto que no haya que revisar esos fideicomisos y que de ahí sí sea de donde se apoyan
la nomenclatura del Poder Judicial para tener privilegios que no deben de tener y que los mencionaba hoy el presidente. Creo que eso existe, pero eso no le da derecho a meter la mano al Poder Judicial para asfixiarlo aún más, porque pues no se ha puesto de su parte en algunas decisiones que ha tomado, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Someterlo, Sonia. Claro, a ver, a mí me parece que hay que dividir el tema en dos áreas que son determinantes. Una es la vía procesal que se decidió para meterle mano a los fideicomisos, que es una clara invasión a la autonomía del Poder Judicial y que me parece que incluso viola lo que establece la legislación en el país en la fiscalización de recursos públicos. Porque si hay un mal manejo de los fideicomisos, se tendría que haber hecho una revisión con las instancias que corresponde, ya sea la auditoría o a lo mejor la Contraloría Interna del Poder Judicial. Y la otra parte que creo que sí hay que revisar es qué pasa con esos fideicomisos, porque si bien es cierto son de prestaciones laborales, no sé si ya se metieron a revisar los contratos de los fideicomisos, pero por ejemplo hay dos que tienen que ver con apoyo al retiro de jueces, magistrados y ministros, no son los trabajadores, sí. Estamos hablando, exactamente, lo que no queda claro es si esto es adicional al haber de retiro, que eso me parece que es determinante, porque ahí dice que es una compensación o una complementación, más bien es el término que usa, a las pensiones que reciben por retiro como trabajadores del Estado, que son las que se dan a través del ISSSTE, mínimas. Pero además del ISSSTE, porque son trabajadores federales, y además la legislación, la Constitución establece que los juzgadores tienen derecho a un haber de retiro. Entonces hay que revisar quiénes son los beneficiarios. Hoy entrevistaba al líder del sindicato de los trabajadores aquí, no saben, no tienen ni idea de qué hay en esos fideicomisos ni para qué se usan. Y se dicen afectados. Entonces, creo que sí urge una revisión de qué pasa con esos fideicomisos. Uno es de remanentes. Los remanentes se devuelven. Claro, claro. No más que ese análisis tenía que haberse dado antes supuesto. De llevar a la votación. Por eso digo, hoy, está lo que establece la legislación en materia de fiscalización hubiera sido más sencillo. Pero hoy, con la mayoría de Morena y sus aliados, pues cuello a los fideicomisos. Claro, en fin, es un tema que va a dar mucho de qué hablar. Lástima que nos estamos enterando de la existencia de esos fideicomisos, de sus propósitos, de sus fondos, muy a quemarropa cuando están a punto de votar. Vamos a seguir hablando de este tema porque es fundamental para los equilibrios de la República, para los controles democráticos del Estado mexicano. Volvemos, no le cambie, seguimos en Con Todo Respeto. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que Rocío Nale, hasta hoy secretaria de Energía, le presentó su renuncia. En el tiempo que fue la titular de esa dependencia, se incluyen algunos de los proyectos emblemáticos del gobierno obradorista: la refinería de Dos Bocas y el colapso financiero de Pemex. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Rocío Nale, la secretaria de Energía, que estará pues como aspirante a la candidatura de Morena en el estado de Veracruz. Sin duda, una funcionaria muy disciplinada con la política que siguió en esta materia el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación, David, y bueno, pues era de esperarse, ¿no? Este espaldarazo del presidente a su candidatura. Sí, claro, estaba muy cantado la candidatura de Nale. Yo la doy incluso por ganadora, no solo como candidata de Morena al gobierno de Veracruz, sino como futura gobernadora. Creo que ahí va... Pese al desastre de Cuitláhuac en Veracruz. Claro, porque finalmente las estructuras de Veracruz me parece que pertenece a esta región política del sureste pejista mexicano, que pese a todo tiene niveles de aprobación del presidente tales que no importa lo que haya hecho el gobernador saliente. El desastre de Cuitláhuac. Sí, es un desastre, es un pésimo gobernador, pero igual que Cuauhtémoc Blanco en Morelos, creo que Veracruz no hay de otros, ¿no? La verdad es que les ha ido mal históricamente, ¿no? Sí, claro. Pero Nale, pues además es mujer y eso le resuelve un tema de la paridad de género, que el único partido que tiene problema, quedaron 5-4, 5 mujeres, 4 hombres. El problema es solo para Morena. Los demás no importa porque son muchas candidaturas perdedoras, las del PAN, las del PRI.
Sí, no. Importa en términos mucho más significativos para Morena, que tiene la posibilidad de ganar 7 de... Todos lo están peleando. No me parece que no les importe porque todos están peleando con todo. Porque acuérdate, claro, Oigan, ser candidato o perdedor te deja mucho dinero. Dicho lo de Es un negocio. Nale, eso del criterio le está moviendo todos los partidos. Muchísimo. En Jalisco, pudiéramos dar por hecho Va a que ser mujer. sería Carlos Lomelí, pero a Lomelí lo puede desbancar el criterio de mujer género, claro. y puede dar una sorpresa a que sea la del Partido Verde, por ejemplo, que es Claudia Delgadillo. ¿no? Difícilmente porque Chiapas se lo van a dar al Verde y no va a haber 2 espacios para el Verde. Pero en términos de paridad, sí sería Claudia Delgadillo, pero como no le darían 2 posiciones nacionales al Verde, sería Puede una ser morenista, Clara Cárdenas. Clara Cárdenas. Sería o Marilyn la Gómez indicada. Pozos, que es la de la Secretaría de no Gobernación. Quedó, pero no quedó en la encuesta. No quedó en la encuesta. O Cecilia Márquez. Depende quién pinte más en las encuestas, siendo Que Jalisco ya tiene una- más bien no- afectos del presidente. No digo que sea su candidata, pero sí entra porque es más Claro, cercana. Es de un equipo que opera muy con las decisiones que se dan desde Que es muy presidencia. apegada a Jesús Ramírez, ¿no? Claro, pero volviendo al al vocero. tema de la paridad, si se queda en firme, porque lo van a impugnar obviamente en el tribunal, pero si quedara en firme el criterio del INE de 5 mujeres y 4 hombres para las 9 gubernaturas, los acomodos se les facilitan a partidos como el PRI, que no tiene posibilidades, o el PAN en muchas gubernaturas, porque Morena está aspirando a ganar 6 o 7 de 9. Es decir, muchísimas. Jalisco, por ejemplo, no estaría entre las prioridades de Morena. Están Veracruz, Guanajuato, Chiapas, otros estados, la Ciudad de México. Pero no Jalisco. Entonces, en ese sentido, quizá puedan definir que sea mujer aquí, en tanto que no es uno de los más competitivos, y en cambio dejarle, por ejemplo, Harfuch, la Ciudad de México, a pesar de que la candidata favorita del partido es Brugada, pero el candidato más rentable y de mayor competitividad electoral es Harfuch. Entonces tienen que dejar un espacio de hombre ahí. Entonces son equilibrios complicados. No quieren a Harfuch, ¿no? Hay un jaloneo. Pero tiene razón, está complicado el acomodo de los partidos. Pero pues es un poco las acciones afirmativas, ir forzando las cosas para ir equilibrando al final los resultados. Es decir, que haya más gobernadoras. No solo que haya más candidatas mujeres a los gobiernos estatales, sino gobernadores. Y bueno, habrá que ver también qué hace MC, ¿no? Si finalmente opta por un hombre o por una mujer, y ver si en algo influye, Sonia, el encuentro de hoy. Entre el gobernador y Dante Delgado, ¿no? Entre Dante Delgado y Enrique Alfaro, que después de muchas peleas hoy ya se encontraron en el Senado. Que era algo que yo les decía y no me creían también, que se necesitaban. No había manera de caminar separados. O sea, el alfarismo no es nada sin un partido y ya no tenían condiciones de sumarse a otro partido ni de jugar sin la camiseta de MC. Y MC no tiene los votos que necesita para seguir figurando y tener el peso que tiene en este momento sin el alfarismo. Entonces era una ecuación súper simple y que se tenía que resolver una vez que en esta pelea de machos entre Dante Delgado y Enrique Alfaro, a ver quién es más fuerte. Doblaba primero la mano. Exactamente. Y además es muy curioso, ¿no? Están juntos y aparecen y se toman fotos y sonríen, pero en cuanto sale de ahí el gobernador matiza. Matiza mucho. El encuentro, aunque sí ¿no? salva a Dante al decir, es que hay como una contradicción narrativa, en el sentido de que le preguntan, oye, ¿por qué deja la política? Yo soy un político que cree que los políticos que se quedan para siempre. Dijo cosas terribles de Dante. ¿En su Es momento honesto. o hoy? Y le dicen, en su es el momento, caso claro. de Dante. No, Dante es un político de carrera. No, bueno, en el fondo lo que hubo, además de un arrebato del gobernador en contra de Dante, hay también negociaciones que pasan por la candidatura de MC al gobierno de Estado, la propia candidatura presidencial, las prerrogativas del partido político, que no son pocas, y otras posiciones. Entonces, y un ingrediente que no perdamos de vista, que es esta forma de actuar del gobernador, que lo platicamos el día que hizo las declaraciones, estaba enojado por otro tema. Y entonces le preguntan, y ahora sí que él solo se da cuerda, ¿no? Se cilindrea solo. Y entonces, en realidad no es que hubiera pasado, lo habíamos platicado, había sido la reunión, esta la que convocó a la de la Concordia, Dante Delgado,
en donde llama a que se reúnan los liderazgos de Nacional, de Nuevo León y de Jalisco para tomar acuerdos. Sí. No había pasado nada, o sea, seguían en ese trance de empezar a negociar. Cuando se da la reunión en la que el gobernador le chiflan los maestros por el tema de los libros, estaba enojadísimo por el tema de los libros, le preguntan de Dante y agarra parejo. O sea, tiene que ver con la personalidad del gobernador. Yo estoy segura que esa declaración, y lo dicen algunos emesistas que estaban ahí, el gobernador estaba enojado por otra cosa y aprovechó el enojo seguramente para sacar lo que traía contra Dante Delgado. Es decir, no fue una declaración pensada. Lo interesante de este caso y de muchos otros es la inconsistencia de los políticos, lo contradictorio que puede ser el discurso político. Como digo una cosa, digo lo contrario. Exacto. Como Eso digo tiene un una nombre. cosa, no me acuerdo ya de lo que dije. Síndrome de la chimoltrufia, Es impresionante la capacidad de acomodarse, y a veces se ofenden cuando uno les dice que son oportunistas o acomodaticios. Eso es acomodarse. Es decir, cómo van moldeando de una manera absolutamente promiscua las palabras y las letras de las cosas para irse moviendo en función de sus intereses y demás, lo cual es lógico y natural. Así es la política, es el arte de negociar, de llegar a acuerdos, de buscar consensos. Pero creo que también no Más bien debería así de son ser los partidos, ¿no? a costa, y la política en el mundo entero, pero no debería ser tan a costa de las posiciones y los principios, porque finalmente le hacen un daño terrible a la política. La falta de credibilidad en los políticos, en la política, tiene que ver con esto, porque la gente dice, bueno, y el conflicto, y la distancia, y el reclamo, entonces nomás era mientras que te acomodabas, mientras que conseguías... Pero además ahora con las redes sociales que obligan a todos los... siempre de hay un tweet. bando y de otro, exacto. Siempre hay un tweet. Los obligan a tuitear, ¿no? Sobre esto y a montarse en el pleito, y después se arreglan y todos estos quedan con el tuit publicado, Claro. y con el pleito comprado de sus jefes sin que haya pleito, ¿no? Sí, los jefes siempre son quienes se sientan a la mesa, terminan por pactar y acordar y no pasó nada aquí, ya nos hicimos otra vez amigos. Y la gente que sí se arremangó las mangas, que sí se mentó la madre, que le entró a la línea de fuego, pues queda comprometida. Y eso ocurre hasta en los conflictos internacionales como el que hoy vemos en la Franja de Gaza, ¿no? De pronto la gente de a pie, las bases se matan, mientras que las cúpulas a veces pues negocian, ¿no? Digo, lo que mantiene hoy que lo entrevistan en el Senado al gobernador es que pues ya no va a participar en MC y que acabando su sexenio se dedica a otra cosa, ¿no? Por lo menos es lo que responde. Yo no creo que se vaya a Yo retirar. veo difícil que un exgobernador Esta es una joven de cosa la 50 que dice ahorita y otra dirá más la adelante. República me pidió que volviera, Exactamente, vi el la oportunidad de compromiso. rescatar al que fue mi partido, aunque no haya militado en él, en fin. O sea, cada una de estas contradicciones o cambios de opinión son materia para creer menos en la política. No digamos en los políticos. O sea, es en la temporal política. esta respuesta para Sí, ustedes. totalmente. Ok. Bueno, y en la política pasan cosas súper extrañas, y una de estas es un senador que decide darle un premio a un periodista que acude mucho a la mañanera, a la conferencia de prensa matutina. Vamos a esto, al resbalón. Bueno, ahí está. Lord Molécula recibe el reconocimiento en el Senado por su labor periodística. Sí, podremos llamarle periodista, yo creo que no. No, claro Es un que no. impostor, es un homenaje a la impostura, Y, a la simulación, a la denigra farsa. al gremio y denigra Sí. el trabajo de los periodistas. O sea, Claro. no puede llamarse periodista alguien que acepta que le escriban las preguntas para inducir temas. O sea, No, y que le pagan porque salió que está en la nómina, que es un farsante, es un simulador, es un personaje que desprestigia a los periodistas, pero sobre todo... yo no creo. A ver, yo no creo que los desprestigie porque está muy claro que no es un periodista. Bueno, pero intenta simular que es, No, pero sobre bueno. todo exhibe a gente como este senador que se le ocurrió, quién sabe de dónde, darle un premio, y exhibe todos los días al presidente de las mañaneras al cuando que toma la palabra, ¿no? Bueno, Claro. al presidente, y al que exhibe también es a Jesús Ramírez, al Bueno, coordinador es su jefe, ¿no? de comunicación social de la presidencia, que es su creador. Y lo malo es que no nomás es él, sino que tiene todo un séquito de pseudo periodistas que utilizan para
sembrar temas. Para defender o salvar al presidente de temas difíciles. Claro, es que una les estructura. preguntarían otros periodistas. Es una estructura súper bien armada y que, tendrá que revisarse en su momento, pero ha tenido más penetración de la que le hace bien a este país. Seguramente es un tema que tendrá que revisarse más adelante, pero tendremos que ir a una pausa. ¿Qué será el país sin la mañanera? ¿No? Nos preguntamos. Exactamente, una pausa y volvemos. Esta semana, las madres buscadoras denunciaron el hallazgo de un crematorio clandestino en la colonia Artesanos de Tlaquepaque. Esto se suma a la supuesta bomba que explotó en una diligencia por la búsqueda de desaparecidos de hace unos meses. Mientras, la cantidad de reportes de personas no localizadas sigue incrementándose, llegando a marcar nuevos récords y más de 15,000 registros en la base de datos nacional. Pues terribles imágenes esas de las madres buscadoras que ahora encuentran una nueva modalidad de desaparición de cuerpos humanos. Los hornos clandestinos. Eso no lo habíamos visto. Esa figura, esa escena no había aparecido en el paraje desolado de las madres buscadoras y ahora resulta que existen hornos clandestinos que creman restos humanos y que incluso algunas de estas madres buscadoras denunciaron que la policía municipal no las acompañó a cuidarlas, sino que las vigilaba a la distancia. Una escena trágica que revela un episodio más de esta crisis de desaparecidos que azota al Estado y a otras entidades del país y que sin duda se ha convertido en el asunto más preocupante y más triste de lo que va de este sexenio. Jaime, ¿cómo ves tú? Sí, definitivamente yo creo que es un agravamiento, un crecimiento de este eje delincuencial en el que giran las problemáticas en torno al más grande problema de inseguridad de Jalisco, como son las desapariciones, donde se inserta también todo el tema de estas casas del terror, ¿no? Estas casas donde se secuestra, se tortura, se mutila también, se asesina y se entierra gente. Ahí empieza también el tema de las fosas clandestinas. El tema de este colapso forense que se va a agravar aún más con la aparición de estos crematorios clandestinos, porque si ya nos costaba trabajo encontrar e identificar a las víctimas de esta violencia, que luego se unen o se relacionan con el tema de la búsqueda de las familias que no da con sus seres queridos, pues ahora con este nivel de destrucción de cadáveres, pues va a venir a colapsar aún más el trabajo forense para tratar de agilizar el asunto de las identificaciones de los cuerpos, de los cadáveres. Así es, una situación muy compleja para esa parte, sobre todo la forense. Sonia. Bueno, yo creo que no es el primero. Ya había habido algunos antecedentes. Está el de Lagos de Moreno, que habían encontrado también por ahí en una ladrillera. De hecho, hay detenidos en torno a ese horno crematorio, que recordemos que luego no se pudo ligar con el tema de la desaparición de los 5 jóvenes allá en Lagos de Moreno. Era como de una ladrillera y aquí es como una construcción. Claro, pero es lo mismo, ¿no? Más exprofeso para bueno, eso. Bueno, es que allá también era un horno que aparentemente era para eso ladrillo, dentro ¿no? de la ladrillera. Bueno, creo que es una pieza más en este rompecabezas terrible, en donde la pérdida, yo creo que es lo que podríamos destacar sobre lo que está sucediendo en el Estado, la pérdida del territorio, en donde tú puedes poner algo tan llamativo como un horno. Incluso yo he escuchado algunos testimonios de los vecinos de la colonia Artesanos, que está pegadita a este lugar, el Barrancón, en un trabajo de la reportera de Milenio, que perdón, pero ahorita se me fue su nombre, y del Samarta Gutiérrez, del Informador, que pues han recabado, la gente sabía, o sea, toda la gente o algunos de los vecinos sabían
que estaba pasando algo ahí por la circulación de motocicletas, porque decían que el horno prácticamente funcionaba las 24 horas del día, porque veían situaciones extrañas. Pero lo que más llama la atención es que ellos dicen que iban patrullas del municipio a la zona donde está muy cercana y a los hornos. Entonces, que no haya, que nunca se hayan dado cuenta las autoridades me parece muy llamativo, porque además no estamos hablando de un paraje muy alejado, estamos todavía ahí en las inmediaciones, hablando de las inmediaciones del periférico. Entonces, sí creo que esta tragedia que estamos viviendo en torno a las desapariciones y las formas en las que está actuando la delincuencia organizada para la desaparición de personas tiene mucho que ver con el territorio que les está cediendo el Estado, ¿no? Claro, pero además... Y me refiero al Estado como figura, no al gobierno del Estado. Mexicano, exactamente. Claro, en tus 3 órdenes de gobierno. Sí, exacto. Y es que la pérdida de territorio, de control, gobernabilidad y de gobierno en el territorio, se da en espacios tan pequeños como puede ser un paraje medio despoblado donde colocan estos hornos o donde hay tiraderos o fosas clandestinos, hasta municipios y regiones completas, perdón, ¿no? La interrupción, David, pero ¿cómo se dieron cuenta que la verdad histórica era falsa? Porque nunca hubo humo en las imágenes satelitales sobre lo que se habría requerido para la cremación de la cantidad de estudiantes en Ayotzinapa. Okay. Por supuesto. Entonces, estamos hablando de algo que es muy fácil de detectar. Sí, no, el humo es muy notorio, el olor es muy particular. Claro. Eso dicen los vecinos, claro. Huele a cabello quemado, todo el tiempo huele a cabello quemado, que es un olor muy particular. No, y los testimonios que ahorita mencionabas, de que por ahí hay patrullajes. Sí. Y no hay sí, lo impresionante es que sigue ocurriendo en el área metropolitana, en un municipio del tamaño de Tlaquepaque, cerca de colonias densamente pobladas, con vecinos que atestiguan que llevaba muchos días, semanas, operando día y noche, que cuesta muy caro volverlos a prender, que es más barato mantenerlos prendidos, que todo el tiempo están incinerando... Sí, restos humanos, porque hay olor a carne quemada, y además, a pelo quemado, a cabello quemado. Con el lugar por una denuncia anónima de alguien que les dice, oigan, aquí estamos quemando los cuerpos. Impresionante. Y ¿no? Las mamás buscadoras llegan, todavía está humeante, crematorio, alcanzan a rescatar algunos restos que pues se los llevaron al Instituto Forense a ver. Habrá que esperar a ver cuánto tardan en confirmar que se trata a ver si no los ponen en la de fila. Restos humanos. Es que hay un colapso. De los 9,000 cuerpos. Sí, claro. Y como decías, Jaime, los restos están tan deteriorados, tan consumidos por el fuego y tan mezclados entre distintos cuerpos seguramente que va a ser mucho más difícil la reconstrucción para saber de cuántos cadáveres, de cuántos cuerpos estamos hablando y de cuántas personas distintas, ¿no? O sea, porque es muy, muy, muy complejo, pero... Bueno, hay peritajes ya que permiten hacer eso y además había restos de ropa de hombre sobre todo, que también son elementos que pueden servirte como prueba, ¿no? Sí, pero aún así, pues lo que decía alguien de la policía es que pues es complicado pues, recoger, claro, no sabes... Es más difícil. Más difícil, se va acumulando. El colapso forense lo da una serie de factores. Desde luego que en el origen está que sea un instituto de ciencias forenses muy chico para el tamaño del trabajo que tiene, para el tamaño de cadáveres que genera la violencia desatada en el Estado. Ese es un primer factor. Pero desde luego el otro, de la crueldad con la que hoy se asesina, que mutila, pues eso desde luego también les complica el trabajo a los forenses. No ha sido una prioridad de esta administración, ni lo fue del anterior. Lo ha sido a partir de escándalos, pero no como política no ha sido una prioridad ni del gobierno anterior ni de este. Porque al final yo sí creo que, o sea, construir capacidades institucionales para cuestiones tan complejas como las forenses es difícil, pero finalmente es un tema de voluntad política y de recursos financieros. A ver, ha habido ofertas de apoyo. Sí, o sea, sí. Hay organismos internacionales. Vino una delegación de Alemania, hace poco estuvo aquí la Cruz Roja, incluso impartió una serie de cursos a periodistas, a
a trabajadores sobre las posibilidades de identificación que hay más allá del ADN, que es una prueba que ya quedó rebasada por lo caro, por la tardada, por lo complicado que es cuando estás hablando de cuerpos fragmentados que se han usado en otros países en donde ha habido procesos de desaparición. A lo mejor no en la cantidad de nuestro país, pero sí igual de complejos y se ha avanzado en las identificaciones. Hay una renuencia a reconocer Exacto. el tamaño del problema. Porque les Imagínense importan ustedes, los números, que es lo más triste. No les importan las personas, les importan claro, los números. que no Que no suban se mucho, dispare, claro. que no se disparen. Pero incluso una noticia como que se va a ampliar en 50% la capacidad refrigeratoria de los cuerpos, pues es una noticia que te hace pensar que la cosa está mal. Entonces, no es algo que deberíamos de hacer, ni modo. Es inevitable, la realidad te lo está pidiendo y tendremos que pues, meterle mucho más Pero énfasis. la realidad te en todo pega a sentido, veces ¿no? más que los números, ¿no? Porque yo no sé si los hornos lleguen al nivel de impacto internacional que tuvieron los trailers, pero ya esta nota la estás viendo en medios internacionales. No, claro, porque es una cierta novedad, porque aunque sí había esos antecedentes Sí, que mencionas de las ladrilleras, No había se sido había tan hecho claro y que que era un- encontraras ahí los restos humanos. y para ese se propósito, ¿no? conjuntó con otro crematorio que hallaron en Hermosillo. Claro. Entonces sí, también ya se hizo como una nota internacional también. Sí, vamos a continuación vamos a ver este video de otro conflicto terrible, donde también estamos hablando de tragedias humanas muy dolorosas. Veamos este video de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. אנחנו מבינים יש תובנה ויש אינטליגנציה ויש קוגניציה ויש רגשות גם לבעלי חיים. אנחנו חמלים בצדק על בעלי חיים, מאוד מתחברים לזה. אז אנחנו חמלים על בעלי חיים, נשים הם בעלי חיים, ילדים הם בעלי חיים, בעלי חיים עם זכויות. Usted, póngale el nombre. Híjoles, qué video lo exhibe de cuerpo entero, de por sí polémico primer ministro, que estaba en una crisis total antes de la guerra. Creo que le vino bien, paradójicamente, a su gobierno, a su credibilidad, a su poder. Le vino bien, pero había estado inmerso en muchos escándalos, entre ellos este tipo de declaraciones que eran muy comunes, muy frecuentes en este primer ministro, muy de derecha. Y no sé, ¿cómo le pondrían de nombre a este video? Yo le pondría ministro aturdido, digo, de tanta esta respuesta brutal que ha tenido por lo de Hamas, y pues ya estas declaraciones, pues sí, anda mal, ¿no? Entonces el nombre es ministro aturdido. ¿Tú, Sonia? Yo creo que ministro transparente. Ministro transparente. Nos dice quién es. Nos dice quién es. Yo le pondría el burro hablando de orejas, porque finalmente si los animales son seres con sentimientos y instintos, como somos todos los humanos, pues no sé por qué hace la distinción entre mujeres y niños, cuando en realidad todos los humanos pues, somos animales. Y en ese sentido me parece muy desafortunada la declaración. Rebuznó. Así las cosas en el Medio Oriente y finalmente pues Netanyahu pues no le ha ido mal ahora, porque finalmente en tiempos de emergencia, de guerra, pues cierran filas, incluso los moderados, los que piden la paz, no son escuchados, y hay un ánimo tan profundo de venganza, de rencor, de frustración de ambos lados de la frontera, que hoy pues Netanyahu, si hubiera una encuesta, te aseguro que estaría muy por encima de como lo estaba antes de la guerra, ¿no? Del lado de Israel, por supuesto. Claro, del lado de Israel. También hay una movilización mundial a favor de Palestina, y el no mezclar el movimiento de Hamas con Palestina muy intensa. También me parece que no le ha ido tan bien. El tema es que por la densidad de población, pues, ¿cómo separas dónde está Hamas y dónde están los palestinos? Así es. Sí, pero creo que Eso eso es es parte terrible. del... O sea, el problema es que... Bueno, hay disputa Hamas-Palestina, entonces tampoco es tan difícil separarlos. Son dos cosas muy Es que a distintas. mí- El pueblo palestino es una a cosa mí distinta. Me hizo dudar de esa separación tan clara al escuchar al embajador de Palestina. de bueno. Palestina en México, Hablar que de... jamás reprobó
la ofensiva de Hamás. Sí, no. Claro, porque al Porque final ya ahí se están tiene que ver confundiendo las cosas, con ¿no? la presión de Israel hacia el pueblo palestino. Son cosas muy complejas. En fin, vamos muy a tener complejo, que volver a sí. este tema después, sin duda, porque es un tema que tristemente va a continuar. Volvemos, seguimos en Con Todo Respeto. García Harfuch y Margarita Zavala lideran carrera para la Ciudad de México. El ex jefe policíaco tiene 39% de la intención del voto entre los aspirantes de Morena. La diputada panista cuenta con 14% de apoyo ciudadano entre los del Frente Amplio. El impacto del huracán Lidia en Jalisco causó severos estragos en las cosechas de Cihuatlán, Tomatlán y Mascota. Y el gobierno del estado ya anunció una bolsa de 320 millones de pesos para apoyar a los productores. Por otra parte, este lunes reabre la consulta externa en el Hospital Regional de Autlán, que se inundó la semana pasada. Bueno, empezamos con este tema, la disputa en la Ciudad de México, que quizá es una de las candidaturas más llamativas, después obviamente de la carrera presidencial, sobre todo que ha acaparado la atención en los medios de comunicación por la forma en que se fue colando Omar García Harfuch, con el apoyo obviamente de la representante de la 4T o la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, David. Así es, y fíjense, hubo una declaración muy polémica de García Harfuch que dijo: ojalá los radicales de Morena, los radicales de izquierda del partido, abrazaran al ejército y a la policía, un poco en respuesta a las críticas que le hacían a su perfil policial. Y esa frase le valió críticas durísimas internas de Morena, pero es una frase que podría haber pronunciado el propio presidente, quien es el que ha abrazado a los militares en este sexenio, quien les ha duplicado el presupuesto, quien los ha consentido con obras, con proyectos, con empresas, cuando en realidad Harfuch es un poco un hijo de esa vinculación que existe entre la 4T y las corporaciones policiales y militares de este país. Claro, oye, ¿y sus García genes? Harfuch no viene de esa izquierda histórica, que tampoco Pero además proviene... sus genes literales, ¿no? ¿A qué te refieres? Ah, bueno, Pues sí, por claro. ser Claro. nieto Porque es nieto de García Barragán. y del protagonista del Sí. 68. y García Paniagua, otro policía de la Ciudad de México Claro. muy importante. Él es como el hijo más chico de García Paniagua, ¿no? Así es. Y A bueno, ver, digo, justamente esos antecedentes son los que los militantes duros, puros de la izquierda, de Morena, cuestionan tanto a Claudia Sheinbaum como incluso el apoyo fugaz que tuvo del presidente. Creo que por eso Harfuch está, pues no la tiene tan segura y habrá que ver si no lo tumban con el criterio de género, ¿no? A Harfuch. Pero a mí me parece que en esta peso que puede tener la candidata o precandidata, pero que va a ser la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, ella solo apostó por esta candidatura. No la hemos visto moverse en otros estados. En Sí. otros estados ni en otros espacios. Fue como, yo me Sí. voy, pero decido quién se queda aquí. Y la verdad es que no vemos tampoco crecer las otras opciones. Y salvo este movimiento que tiene mucho que ver con el perfil policíaco militar y la ascendencia familiar que tiene García Harfuch, yo no veo a los otros aspirantes todavía moviéndose tanto en el sentido de protestar una imposición. Ahora, lo que podemos Como adelantar... era más claro en la candidatura de Claudia, ahí sí hubo más pataleo de quienes Lo tenían que- posibilidades. Digo, si en la su libra... momento para la Ciudad de México, ¿te A ver, refieres? Sí, claro. Sí, Si claro, sí, Claudia sí, Sheinbaum y Harfuch libran las presiones del sector duro de Morena y logran convencer al presidente de que mantenga un mínimo apoyo, Harfuch se convierte de ganar la Ciudad de México en el primer presidenciable para el 30. Claro, por supuesto, a ese punto iba, Jaime, porque efectivamente García Harfuch no es de izquierda,
él es un funcionario efectivo, es un policía. Bien calificado. Bien calificado, que es parte de esa tendencia de la que hablábamos hace un momento. Exacto. De la emergencia de esos liderazgos alternativos que no vienen del main, digamos, de los partidos tradicionales, de la militancia histórica, de carreras políticas largas. No, es alguien que entró hace poco a un puesto público visible, que fue efectivo, bajó la criminalidad en la Ciudad de México, eso es indiscutible, y le fue bien como en su momento le fue bien a Mancera. Pero que también y en su es momento parte a Ebrard, de una que también fue herencia, secretario de... pero que también es parte de una descendencia política. Pero Y no- de un eso- esquema de dónde negociar y dónde apretar, que tiene mucho que ver con quién se peleó y con quién no. Claro, yo no creo que en García Harfuch pese el hecho de que es nieto de García Paniagua o de García Barragán. No, yo creo que lo que pesa en García Harfuch fue, por ejemplo, el intento de asesinato que tuvo, donde él apareció balaceado en el hospital con una metralleta diciendo, me le voy a imponer al cártel Jalisco y la los voy a sacar de Tepito. versión y eso le valió o los la números. versión insistente de Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, de que fue parte de la mesa que vio el tema de Ayotzinapa. Claro, Eso iba también, a decir de la mentira No lo han histórica. podido probar. De la verdad y no- histórica. No le han A ver, no le ha afectado. pero- No, él admitió que estuvo, pero él dice que no tuvo nada que ver con las pero decisiones dentro que se de tomaron. Que Morena, estuvo en una reunión. dentro de Morena ese es un filón que también le están pegando. Claro, Pero con ¿sabes todo. cuál es al supuesto. final el criterio que va a definir? Que es el mismo criterio que va a adoptar Alfaro para Jalisco o que adoptó el presidente para la Para presidencia. La rentabilidad. Es la rentabilidad electoral, Claro. la competitividad política. Bueno, nadie le gana, está lejos de Clara Brugada, eso es verdad. Ese es el Sí. tema. ¿Cómo llegó? La pregunta es cómo hizo esos números. y García la Harfuch? fortaleza de Harfuch es que puede recuperar el voto que perdió Morena en el 21. Claro. Claro. Bueno, y vamos a un tema local porque la semana anterior le fue muy mal a dos regiones de Jalisco, a la región de Autlán y los municipios aledaños y también a la costa, con la llegada del huracán Lidia que pues tocó el suelo en Jalisco siendo una categoría 4, mucha lluvia, mucha agua. Le fue mal a Puerto Vallarta, le fue mal a Autlán de Navarro y a otros municipios más. Hablaban en la cápsula 10,000 hectáreas dañadas de cultivos, pero ayer en el primer corte que se daba y que no es definitivo, se mencionaba 3,600 viviendas al menos afectadas con pérdida de techos y de menaje. Hoy el secretario de Educación hablaba de alrededor de 100 escuelas que no han podido volver a las clases. Es decir, los daños y los daños ambientales que dejó. Ayer la Universidad de Guadalajara también compartía el campamento tortuguero de Tomatlán, quedó devastado, se llevó 80% de los nidos el huracán, así que mucho que trabajar en los próximos días y muchos recursos que se van a requerir, ¿no? Sí, desgraciadamente estos fenómenos naturales son absolutamente impredecibles y finalmente tienen afectaciones mucho más importantes de las que parecería en principio que podrían ocurrir. Finalmente, muchas de estas viviendas mal construidas... Aunque cada vez tiene más que ver los daños que hay de deforestación, de Sí, cambio de cultivo, sí, y en sí. el caso de Vallarta, la construcción hacia arriba de En zonas los cerros. residenciales, etc. A ver, Claro, es que si exactamente. se acuerdan, cuando se habló de la entrada como huracán 4 de Lidia a Vallarta la semana pasada, los efectos de la llegada y del paso fueron mínimos. Lo que vino después fue todo lo que provoca la lluvia Los cuando escurrimientos. pega en los mazos montañosos y se encuentra estas zonas que están devastadas, que ya no erosionan bien que eran selva, que tenían absorción Exactamente. y dejaron de tener. Ya no hay Y absorción. amortiguamiento. Y Claro. todo eso corre y afecta casas que efectivamente tienen una mala construcción, pequeñas comunidades que son las que se están viendo afectadas, que están dentro de las montañas de la zona costa y que tienen poca Pero ahora no visibilidad. fue eso nada más, Jaime. O sea, ahora, por ejemplo, las imágenes de Autlán es el centro de Autlán. Bueno, el centro de Autlán y ya en, había pasado, y en Puerto ¿no? Vallarta es una parte del centro también. Es cierto, sí es el Pitillal y sí son esta Que esa otra fue una zona lluvia- de desarrollos una nuevos. lluvia después de Lidia, ¿no? Ajá, este desarrollo que ahora se me olvidó, pluvial, que está junto al río del Pitillal, Del muy río cerca Pitillal, del río porque el Pitillal. cual es el que Ajá. está acá.
Y bueno, llegó a zonas que son regulares, entonces me parece que sí tendríamos mucho que revisar qué está pasando con el ordenamiento territorial en estos municipios. Y bueno, ojalá de verdad no se repita aquel escándalo, ¿se acuerdan? En un ciclón, era en el sexenio de Emilio González Márquez, que también se afectaron un montón de comunidades. Hubo dinero del Fonden, que en aquel momento todavía existía porque ya no hay, y nunca llegó el dinero a esas comunidades. Ojalá eso se haya corregido, porque luego me decían algunos políticos que pues sí, les preocupaban los desastres a la clase política, pero que luego era una fuente inagotable de recursos sin fiscalizar. Claro, porque son urgentes en calidad de urgencia, son poco fiscalizados, nadie está monitoreando eso. Y al final, estos montos que parecerían significativos, como esto que se anuncia de 340 millones, todo, ¿no? En realidad, cuando lo divides en 3.800 casas, en un hospital, en un montón de infraestructura dañada, pues hace nada. En realidad, el daño es muy superior. La prueba de que sí dañó instalaciones oficiales es que el hospital regional, las imágenes que veíamos es el hospital regional de Autlán. Terrible, sí. Bueno, y vamos a nuestra siguiente sección, La Neta No, con los resultados de la semana pasada. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Eduardo Verástegui, el aspirante independiente a la presidencia de México, el peor personaje de la semana. ¡Enhorabuena! Bueno, vamos a la propuesta de La Neta No. David, tenemos poco tiempo, así que no le pienses mucho. No recuerdo el nombre, pero acaban de designar al nuevo director del Instituto para devolverlo al pueblo lo robado. Es el quinto director en lo que va del sexenio y resulta que era el ayudante del presidente López Obrador. Era de ayudantía. De la ayudantía, pues. Alguien sin perfil, sin preparación, sin conocimientos, pero eso sí, muy leal al presidente. Me parece que son de estas cosas que solo ocurren en la 4T. ¿Pero es al que lo nombra o al que aceptó el cargo? Yo designo al nuevo director del instituto. Bueno, yo voy a postular a Alejandro Armenta, que es el presidente del Senado, por haberle dado el premio a Lord Molécula. Bueno, yo voy a postular a Luis Enrique Vizcarra para irnos en lo local, que es el líder del Sindicato de los Trabajadores del Poder Judicial Federal en Jalisco, que no sabe por qué estaban protestando, no sabe para qué son los fideicomisos, no sabe cuáles fideicomisos les afectan. Si esos son los que van a defender al Poder Judicial, pues están perdidos. Noches. Nos vamos, pues. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por su compañía. Gracias, buena semana. ¡Hasta liberar! We need strong borders,